Hola, mi nombre es Héctor Gómez Alzate, docente de sociales, y te voy a acompañar en este proceso. Vamos a crecer, vamos a aprender y vamos a estar bien preparados para cuando sea el momento de la prueba. Así que, bienvenidos. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar tiene que ver con la situación del conflicto, las guerras internas que ha tenido nuestro país. Y una de las más relevantes que dejó una gran marca en la cuestión política de nuestro país es la guerra de los 1000 días. Esa guerra que ocasionó pérdidas irreparables en Colombia. Tal vez la pérdida más grande fue la separación de Panamá. Entonces vamos a trabajar y a contextualizar y evaluar uso de fuentes y argumentos como competencia. Y como una evidencia, escribir una fuente primaria dada en un contexto determinado. En este caso vamos a trabajar el contexto político. Así que abordemos el ejercicio. Vamos a analizar el siguiente ejercicio. La guerra de los 1000 días en Colombia movió fuertemente el ambiente político de la nación a principios del siglo pasado. Esta guerra involucró a los siguientes actores. Esta es la pregunta. Opciones: A. Colombia y Ecuador. B. Liberales y conservadores. C. Guerrilla y paramilitares. D. Rusia y Estados Unidos. Bueno, la pregunta es muy literal. ¿A qué actores involucró la guerra de los 1000 días? Tristemente, es una guerra que trajo una de las peores consecuencias, las que Colombia tuvo más pérdida, fue que después de la guerra, el departamento de Panamá toma la opción, ayudado por los Estados Unidos, a separarse de Colombia. Entonces, una de las causas más nefastas en la historia de la geopolítica colombiana es que perdimos a Panamá porque nosotros estábamos enfrascados en guerras internas. Colombia es un país que poco ha tenido guerras con otros países. Hemos tenido lo de la guerra de los caucheros con el Perú, unas escaramuzas, pero con lo que es Brasil, lo que es Venezuela, Panamá, Ecuador, no hemos tenido unas guerras grandes como en otros países del mundo, como en el caso Alemania, que se metió con otros países. Nosotros no. Lo máximo que llegamos a tener fue con el Perú, y eso que no fue un conflicto bélico tan grande. Las guerras y los conflictos que nosotros hemos tenido, tristemente hay que decirlo, han sido internos, conflictos internos. Podríamos decirlo castizamente, de esta manera. Nosotros no tenemos guerra con otros países, pero sí nos matamos entre nosotros mismos. Eso es triste, tragicómico, que entre nosotros mismos sí vivamos en conflicto. Tenemos un conflicto de lucha armada contra la subversión, grupos al margen de la ley, de hace más de 60 años, ya 70 años de guerras internas. Ha habido procesos de paz, pero no totalmente. Todavía tenemos esos problemas a nivel interno, a nivel del país. Entonces, con todo este contexto, la guerra de los 1000 días en Colombia, dice la pregunta, movió fuertemente el ambiente político de la nación. Sí, cuando dice el ambiente político, ahí esa palabra, esa expresión ambiente político, ya nos da luces y nos da pistas para nosotros poder descubrir la verdad, para poder encontrar la respuesta acertada, o lo que llamamos la clave. Pueden ser verdaderas las cuatro, pero hay una correcta. Ahora, en este caso, vamos a analizar. La guerra de los 1000 días involucró ¿a qué actores? La opción A dice Colombia y Ecuador. Bueno, ya vimos que Colombia ha tenido escaramuzas de conflictos bélicos con Perú. Con Ecuador no podríamos afirmarlo.
Entonces descartamos la A. Luego dice, entre liberales y conservadores, la opción B. Si analizamos la pregunta, porque tenemos que mirar muy bien la pregunta, en la pregunta a veces se esconde parte de la respuesta. Entonces la pregunta dice que la guerra de los 1000 días movió fuertemente el ambiente político de la nación. Ah, político, o sea que esto tiene que ver más con luchas entre partidos. Y la opción B dice que la guerra de los 1000 días involucró como actores a liberales y conservadores. Entonces vamos diciendo, esta es muy opcionada para que sea respuesta. Observemos la opción C, dice guerrilla y paramilitares. Bueno, esta guerra de paramilitares y guerrilla viene desde la época, digamos, de los 50, cuando la violencia en Colombia, esa década de los 50, y se recrudeció en la década de los 80, los 90, y todavía tenemos este tipo de conflictos entre estos dos grupos, guerrilleros y paramilitares. Se ha reducido, no obstante, todavía persiste en muchas áreas y en muchas regiones del país. Entonces, sí podríamos decir que se ha dado, pero no que fue en la guerra de los 1000 días. Y por último, la opción D dice que la guerra de los 1000 días en Colombia, ya ahí descarta a todos los otros países. En Colombia fue un conflicto interno, en Colombia. ¿Involucró a Rusia y Estados Unidos? No. Aunque son países que por ser potencias se quieren involucrar en muchos conflictos bélicos de Estados Unidos, siempre se ha dicho que se creen los policías del mundo porque donde hay una guerra y favorece a sus intereses económicos, de petróleo o lo que sea, ellos entran. Pero en el caso de Colombia, en la guerra de los 1000 días, no hubo una intervención por parte de Rusia y Estados Unidos. Fue más un conflicto interno, un conflicto de Colombia, de la nación. Como les dije al principio, tristemente, no tenemos guerras con otros países, pero sí nos matamos entre nosotros. Eso es triste. Por eso la opción válida es la B. Porque la B habla precisamente de ese ambiente político agitado entre los liberales y entre los conservadores, que esa fue la guerra de los 1000 días. Y como nosotros al interior del país estábamos matándonos a nivel de partidos políticos, el departamento de Panamá dijo, no me prestan atención, queremos construir un canal, se dejó a medias el canal, que los ingleses con Fernando Lesseps no pudieron terminar, los franceses no pudieron terminar. Entonces sencillamente Estados Unidos se aprovechó, pescó en río revuelto y se aprovechó el canal que los franceses no pudieron terminar. Estados Unidos le dice a Panamá, les ayudo a terminar el canal e incluso les ayudo para que ustedes se puedan independizar. Entonces, ahí se da la independencia o la separación de Panamá, con la ayuda de Estados Unidos. Pero realmente la guerra de los 1000 días movió fue el ambiente a nivel político, a nivel interno de nuestro país. En la guerra entre liberales y conservadores. Por eso la opción más válida aquí es la opción B. Este ejercicio que realizamos sobre la guerra de los 1000 días en Colombia nos lleva a hacer grandes reflexiones. Primero que debemos conocer más de la historia. Wilhelm Dilthey, el padre del historicismo, dijo, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y aquí obviamente nos damos cuenta de todo lo que generó ese conflicto, la pérdida más grande, Panamá. Y entender que después de una guerra no queda absolutamente nada bueno. La deducción es obvia, era una guerra interna y cuando dijimos ambiente político, pues la respuesta estaba contenida ahí y eso nos llevaba a elegir la opción de liberales y conservadores.